Entonces, si gustan, comenzamos. Voy a comenzar por presentarnos y darle la bienvenida entonces a nombre del titular de este espacio. Les doy la bienvenida por estar aquí en esta reunión que ya para ustedes es ya de tradición y semanal con Ricardo, con nuestro compañero fundador de este espacio, Ricardo Valdés. El día de hoy vamos a presentar dos temas. El tema de lo que pasó con Alejandro Moreno Alitos, presidente del PRI, y los audios que se colaron, ¿verdad? Para que opinen qué es lo que representa esa situación y qué nos representa a nosotros dentro de Morena. Y también lo que es el aumento salarial que se otorgó a las Fuerzas Armadas también para ver qué repercusiones vamos a tener, si son positivas, si son negativas. Entonces, comenzamos. Gracias, qué amable. Sí, pues yo veo un presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aferrado a erradicar la corrupción. Fue una promesa de campaña desde 2006. Hoy, siglo XXI, es una realidad que está evidenciando precisamente a estos malandrines de poca monta, porque prueba de ello, pues, son esos audios que el presidente del Partido Revolucionario Institucional, pues, se han filtrado y está evidenciando lo que ya todos los mexicanos sabemos, a ojos vistos. Y hoy, pues, hace esa gala, digamos, hasta desfachatados son, porque pues así han estado operando. Toda la corrupción que se ha desmantelado a partir de el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues da cuenta de todo lo que han saqueado, de todo lo que a mansalva se llevaron y pelaron el país. Entonces, pues ahí lo evidencia, y es la sepultura del partido. A mí me da pendiente una cosa, que gente como esa se filtra al partido que llevó a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se filtra, se camuflajean, son bastante hipócritas, y entonces, pues ahí pueden hacer bastante daño. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, como eso, pues necesitamos gente pues que realmente sea gente honesta, que tenga un perfil de trabajo, un perfil de servicio, para contrarrestar todo eso, todo ese daño que se ha hecho al tejido social de manera muy profunda. Muchas gracias, Alma. Continuamos con Andrés, entonces. Sí, claro, gracias. Suscribo lo que dice la maestra. Es lamentable, ¿no? Pero como bien dice, ya era una leyenda que nos la venían contando de niños, ¿no? El coco de la política, ese lastre, esa casta política que ha culpado los cargos más altos, o sea, un gobernador, un diputado, un senador con esa ideología. Un país no avanza con ese tipo de basura política, ¿eh? Lo lamentable es que esas personas puedan continuar impunemente a sabiendas de todo lo que traen atrás. Se exhiben en las televisoras como si fueran grandes señores, como si el país les debiera un favor, ¿no? Por ese comportamiento tan deshonorable, porque esa gente no tiene honorabilidad. O sea, ven al país, ven a los estados, ven al Congreso de la Unión simplemente como un mero botín, algo de qué usufructar, algo de qué vivir. Esa gente no tiene una ideología política, ellos tienen una ideología de arrastre, una ideología de sangrar lo que se pueda para tener un modus vivendi, y así cuando ellos se van, el que le antecede tenga exactamente la misma ideología. Eso es lo preocupante, y como bien dice la maestra, más preocupante que esa basura política se salga de una cajita y no falta quien la quiera acomodar en la otra, ¿no? Porque hay espacio. Estamos en tiempo de sumar. Ahí es lo peligroso.
seguir sumando ese tipo de basura política. Luchamos durante tanto tiempo, me incluyo, de alguna manera, por deshacernos de ese lastre político, ¿no? Inocular un nuevo cambio. Lo conseguimos, tenemos una cabeza a nivel institucional que no da tregua, ¿no? Que él quiere que las cosas queden como debe de ser, sin llegar al extremo de ningún lado, pero principalmente anteponiendo el diálogo, ¿no? Porque así lo manifiesta Andrés Manuel. El detalle es que esos personajes siguen ahí. En un país que se jactara de tener un marco jurídico meramente estricto, esa persona ya estaría en la fiscalía declarando. Ya lo hubieran obligado a dejar el cargo de presidente del partido. Ya no tuviera acceso a los escenarios públicos, nada más por ese pequeño detalle. Pero el señor anda como Pedro por su casa, diciendo, el peligro son los morenos, los comunistas, los odiadores, el peligro somos nosotros, no ellos. Pero eso es por la ideología que ellos tienen, que creen que lo que ellos hacen es correcto. Llegamos a ese grado de que esa gente llegó a pensar que tener esa conducta es parte de la élite, porque ellos se sienten parte de la élite. Ellos no son servidores públicos, ellos son los que manejan, los que mueven, los que deciden. Yo decido por ti, ellos piensan. Y lo que yo haga está bien hecho, aunque esté mal. Bien decía Andrés Manuel, ¿no? Siempre cuenta la vieja anécdota que decía, sé como don fulano. Pues me imagino que ese Alito creció con ese pensamiento, salió de la universidad y lo primerito que se le ocurrió, voy a buscar un huesito por ahí en la política porque me lo merezco, porque yo tengo que estar ahí, sin ninguna ideología, sin ningún perfil político, sin nada que verdaderamente contribuya al desarrollo nacional. Y le digo, qué lamentable que la fiscalía todavía le permita pavonearse en los escenarios públicos como si fuera un señor de irrefutable respeto. Algo está mal en nuestro sistema judicial, que esas personas pueden seguir impunemente. Pero bueno, ese es otro tema. Pues así están las cosas y todos nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Salvador, tu opinión. Pues apoyo todito lo que dijeron mis compañeras Alma y Andrés. Agrego esto. En el plano individual, los hombres sabemos que cuando estamos solos o cuando hablamos con alguien de confianza, hablamos de una manera muy permisiva, incluyendo lo que llaman malas palabras, etcétera, ¿no? Pero esto no es el caso. Este es el lenguaje de un tipo que no tiene otra forma de hablar. Entre paréntesis, como maestro lo digo y no es una metáfora, el lenguaje es el aprendizaje más importante de la vida. Así como eres tú, así como es tu lenguaje, eres tú. En el plano individual, este tipo, pues ya se hizo evidente los rasgos patológicos y no es metáfora, soy psicólogo. Y vean, por favor, a la Moglia, que hace análisis psiquiátricos de AMLO, de Monterrey y de mucha gente. Entonces hay un narcisismo, inclusive físico. Él se cree muy bello. Y lo malo de los narcisistas es que no se dan cuenta de su patología. No tienen empatía por los demás. No les importan los demás. El ejemplo más claro que tenemos a la mano es Peña Nieto, que era tan torpe, pero acá en su mente él decía que México, pues está bien, no lo merecía, pero bueno, iba a ser su presidente, nos iba a hacer el favor. Y lo dicen en serio. Acá para sí mismos lo dicen en serio, porque es patología, no es inconsciencia. Bueno, aparte de inconsciencia, incultura, etcétera, lo que está en el fondo es una patología. Nomás que ahora se hace evidente, ¿sí? Efectivamente, y también quiero irme un poquito a lo social.
Se ha manejado mucho en los análisis internacionales con Juan Carlos Monedero y otros analistas de que cuando te domina el neoliberalismo, te domina económicamente, culturalmente, ideológicamente y lingüísticamente, te roban el lenguaje. Y así llega a pasar que tenemos generaciones de jóvenes que ahorita tienen 20, 30, 40 años, que realmente tienen limitaciones serias para expresarse. Son incapaces de hacer un análisis sesudo y un análisis serio sobre un tema trascendente de cultura general. Es imposible que lo hagan. Si le pedimos a Peña Nieto que si nos escribe un ensayo sobre la importancia del renacimiento en la política, es imposible que él lo haga. Entonces, en lo social, eso también refleja, me preocupa, de que le estén robando a los jóvenes y a mucha gente mayor también el lenguaje. Y al robarte, al ocupar tu lenguaje, por ejemplo, ¿quiénes son nuestros héroes? Morelos, Hidalgo, héroes. Son gente de carne y hueso que dieron la vida por una causa. Pero resulta que el neoliberalismo nos inventa los superhéroes. ¿Quiénes son? Superman, Batman, el Capitán América, etcétera. Y no es, parece broma, parece un juego, pero no, es toda una intención de dominio y de penetración ideológica y en este caso lingüística y cultural. Así que el señor Alito, pues así es como habla todos los días cuando está con sus cuates o sus compinches. Lo malo es que en este caso se hizo evidente varios delitos. A mí qué me importa que tenga baja cultura. Aunque soy maestro, bueno, pues lo noto. Ya lo sabía. A la gente nomás escúchala unos minutos y te das cuenta de su nivel cultural. Porque el lenguaje es el alma que sale. Entonces, es narcisismo, es patético el caso, es delictuoso y es una pena que haya personas así, pero es también una consecuencia del analfabetismo cívico-político de la gran parte de la población, que se deja llevar, que está educado por las telenovelas y acá en la psicología profunda, decía yo soy psicólogo educativo, la gente asocia que las personas bonitas son buenas, acá en el inconsciente, acá muy en el fondo. Entonces este tipo dice, pues yo estoy re guapo, entonces si estoy más guapo, pues a lo mejor soy el candidato para el 24. Y lo dicen en serio, lo piensan en serio. Y bueno, pues aquí está Peña Nieto, un hombre patético. A mí me da pena que haya sido presidente. Pero así funciona este país mientras tengamos ese nivel de analfabetismo cívico-político. Gracias. Una pregunta para los tres. Sabemos todos que la situación política del PRI pues es patética como por todo lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo por la situación de corrupción que ha existido dentro del PRI. Pero nunca hay que bajar la guardia porque nunca sabemos lo que puede pasar. Una de las cosas que yo conocí del PRI es de que cuando un presidente se equivocaba, y me refiero al presidente del partido, que perdía alguna elección, que perdía algo que fuera clave, inmediatamente se le solicitaba su renuncia y salía del partido y se elegía a otra persona. En este caso, pues el PRI eligió a Alejandro Moreno, a Alitos, ¿no? Que fue una equivocación. Y por ahí yo leí que el PRI hubiera sido o hubiera podido empezar a renacer si en lugar de que estuviera Alito, hubiera podido ser José Narro el presidente del partido. ¿Ustedes creen que el PRI, con toda esta situación, trayendo a un José Narro, trayendo a alguien de mejor presencia, tenga todavía algo de vida o ya de plano esta situación de
de Alejandro Moreno es algo que pone al PRI en la lona, vamos a decir, y ya no tendríamos que preocuparnos de este partido, pero sí de otros. Alma, te dejo la palabra para que tú contestes primero. Gracias. Yo creo que son estos íconos, por ejemplo, en el PRI, Alejandro Moreno, en el PAN, Anaya, que son, están puestos a propósito, porque como bien decía el maestro Tavares, o sea, no, en realidad ellos se creen su historia. Entonces son muestra de esa gran descomposición, incluso de una generación a otra, que tuvieron que dejar, por ejemplo, gente como pues Beatriz Paredes, ¿no? Que es una mujer priista, de las buenas, digamos, cepa priista. En el PAN, pues hicieron a un lado desde Calderón a su padrino de Calderón, ya no recuerdo el nombre exacto, Carlos pero, Castillo. ajá, Castillo Peraza, gracias. Entonces, o sea, los hacen a un lado en qué bueno, parricidio simbólico para nacer ellos como el voraz, aniquilador de los otros, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que ellos representan esa corriente voraz, esa corriente caníbal y homicida. Entonces, pues qué triste que eso tenga que pasar, y nos robaron pues todos esos 80 años, la verdad, de prosperidad, de alegría, de posibilidades. Nos las arrancaron con su forma tan corrupta. Y ver que la corrupción no era penalizada como un delito. O sea, se hicieron todas las leyes a modo para que ellos pasaran como los señores respetables, ¿no? El gran ladrón. Y bueno, pues ahora hay que revertir eso, y creo que ese es el reto. Muchas gracias, Alma. Andrés, tu respuesta. Híjole, posiblemente no todo es malo, ¿no? En los partidos. Evidentemente los partidos son necesarios. Yo que nací en un estado priista, nací priista. De niño ondeé las banderas del PRI, ¿no? Porque pues era el partido de la revolución. Así nos lo enseñaron. O sea, no era cualquier cosa, pues. Entonces, a tu pregunta que si se puede rescatar algo del PRI, yo creo que sí se puede, ¿no? Pero habría que someter a ese partido al escrutinio de una base que tuviera la convicción de entrar en un proceso meramente democrático y sacudir esas lacras que tienen como dirigentes, porque el problema del partido son los dirigentes. Porque si lo que hace el PRI, en vez de aliarse con la oposición, si hubieras liado con el partido gobernante en una oposición franca, ¿no? De no, ok, no te voy a dar cheque en blanco, pero si lo que es bueno para el país, yo lo apruebo. O sea, sobre ese guión, a lo mejor al PRI no le fuera tan mal, porque hay un remanente a nivel nacional que todavía se identifica con el PRI, queramos o no. Esa gente que todavía viene arrastrando la herencia revolucionaria, ¿no? Principalmente en los estados de más al sur, que hay historia, que creen que a lo mejor que todavía se puede rescatar el viejo PRI que nos enseñaron, ¿no? Que era el partido de la revolución, que es el partido de Lázaro Cárdenas. Todo eso que finalmente duele, ¿no? Que el partido con el que nos educaron, de cierta manera, se haya convertido en el instrumento, ¿cómo lo digo?, de franca traición al país. O sea, no tiene congruencia lo que hacen con la trayectoria del PRI, aún con todos sus altos y bajos, ¿no? Del PRI también tuvimos buenos presidentes, no todos fueron malos. Entonces, yo creo que sí se puede rescatar por ahí.
pero ahora sí que necesita algo bien quirúrgico, cortar todas esas raicitas que andan por fuera de la maceta y volver a un proceso. Pero el detalle es la mafia de adentro del PRI, que no es cualquier cosa. Esa sería mi respuesta, ¿no? A lo que preguntaba, si se podía rescatar algo del PRI. Yo creo que sí, porque allá hay militancia, hay gente que sí quiere que el país mejore, porque no es el dirigente. Hay ciudadanos ahí que aún siguen siendo priistas por ese antaño amor, ¿no? Por esa ideología que se niega a dejar al partido con el que creció. Es como querer dejar a tu abuelita nomás porque te dicen ya vámonos. O sea, todavía hay que rescatar algo de ahí, ¿no? Y volverlo a meter al cauce, porque la historia del PRI está más de este lado, aún con todo lo que tiene, que del lado de la oposición actual, ¿eh? Habríamos que revisar la historia, qué argumentos a favor tiene como para decir, a ver, te vamos a dar una sacudida para meterte a este lado, porque un partido que durante años tuvo su proceso, el problema fue la corrupción institucional, principalmente que dejó que todos esos líderes se eternizaran en el partido. Nunca el PRI, nunca tuvo un proceso democrático meramente abierto. Era el botín. Y lo mismo que le está pasando a Morena, ¿no? El botín del partido dominante, que se lo pelean las élites, es ese pastel jugoso que todos quisieron. Y si Morena se quiere ver en un espejo, que se vea en el espejo del PRI. De que si no cumple con el proceso democrático, al rato no te extrañe que tengamos un dirigente como Alito Moreno en el partido más grande. Y bueno. Adelante, Salvador. Voy a hacer una especie de línea de tiempo. Efectivamente, el PRI nació con la revolución y se autonombró heredero universal y único de la revolución. Recordemos que al principio así se llamaba, Partido Nacional Revolucionario, después Partido Revolucionario Institucional. Es decir, un partido que surgió del triunfo de la revolución, triunfo muy contrariado, sobre una dictadura, y que empezó a practicar su lema, que es democracia y justicia social. Y en su nombre llevaba una contradicción, es revolucionario y es institucional. Y lo cumplió de muchas maneras, porque creó muchas instituciones que la revolución exigió: Seguro Social, Ejido, la Comisión Federal de Electricidad nacionalizada, el petróleo nacionalizado. Por ahí alguien decía, y no es ninguna broma, y ni siquiera, no me gusta decirlo, pero tiene algo de verdad, que todos somos hijos del PRI, pero de ese PRI, del Claro. PRI de los antaño, como decía Andrés, como de mi abuelita, ¿no? Como le dio estabilidad al país. De hecho, así se llamó un tiempo el Plan Económico de México, Desarrollo Estabilizador, en los 50s y 60s. Pero el PRI, la revolución como discurso, se usó hasta el 30 de noviembre de 1982. Porque López Portillo lo declaró, dice: yo fui el último presidente de la revolución. Porque enseguida llegaron los tecnócratas a modernizar al país. Modernizar significaba dejar de crear empresas estatales que estaban muy gordas y muy caras y muy lentas y perezosas y corruptas. Por eso es legendaria la corrupción de la electricidad, de los electricistas, de Pemex, etcétera. Y era tan aceptado que, como dice la maestra Alma, lo veíamos como, pues, no, era lo normal, la norma, era lo que se establecía. Entonces, su discurso se cambió
y llegaron a hacer acciones contrarias a su doctrina. Pues el hecho de vender Telmex, de irle quitando a Pemex sus recursos, es actuar contra su doctrina. Por eso ahora que se dio la votación, les decían, ¿por qué traicionan su historia? Si es lo que ustedes quisieron siempre, como partido revolucionario, nacionalismo, ¿sí? Entonces, así lo veo yo. Se perdió con De la Madrid, que ya no tuvo compromisos con la revolución, tuvo compromisos con la economía. Y Salinas con el modernismo. O sea, hay que modernizar al país, a como dé lugar, en todo lo que se pueda. Y ahí entró de lleno el neoliberalismo, que consistía en quitarle al Estado el control de la economía, porque ya había demostrado que generaba, repito, producción baja, sindicatos charros, muy glotones. Yo viví en uno de ellos, vivo en uno de ellos, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, etcétera. Entonces, claro que en el PRI hay personas más brillantes, clarísimo, claro, claro. Ha de haber docenas y docenas de personas más capaces, pero el PRI ya en los últimos 30 años o 40, simplemente se dejaba llevar por lo que decía el dedazo. Y ahí tenemos situaciones patéticas de ver cómo, por ejemplo, con Enrique Peña, le creaban foros específicos. Se hacía una reunión en X lugar y él entraba en determinado momento cuando le decía el que lo dirigía, ya, ahorita sal y empieza a saludar. Y salía por una puerta, lo alumbraban con reflectores como si fuera una persona realmente importante. Bueno, pues sí lo iba a hacer, ¿verdad? Y ahí iban a correr, era patético ver a gente de todas las edades y de secretarios y subsecretarios y exgobernadores corriendo atrás de él para la cargada. Esa fue su conducta y es su conducta actual. No tienen doctrina, ya se les olvidó. Porque si tuvieran doctrina, pues tendrían que apoyar a Morena. Claro. Gracias. Yo tengo una duda, ¿verdad? Por lo que está pasando en este momento en Morena y con Mario Delgado, ¿verdad? Dos cosas que veo. Una, que Mario Delgado enfoca mucho lo que está haciendo con sus imposiciones a como terminó el PRI, nomás que el PRI le tomó 80 y tantos años para llegar a ese punto. Y a Morena, pues no estamos, apenas llevamos 11 años y ya empezamos con cosas de ese estilo, ¿no? Y la otra cosa que yo veo que lo veo con mucha seriedad es que la militancia o los que se sienten fundadores y militantes no pueden aceptar que los partidos en el pasado no todo fue malo, ¿no? Y que sí hay cosas que debemos de aprender de lo bueno, pero también de lo malo para que no las repitamos en Morena y Morena pueda ser el partido para lo que se estableció, ¿no? Un movimiento en el cual tengamos una transformación que perdure por muchos años y no a los 11 años estemos viendo los desacuerdos que tenemos en este momento. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes consideran que si sacáramos provecho de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal en el PRI y lo adaptáramos o lo impusiéramos dentro del partido Morena, nuestro partido, podemos sacar adelante todo lo que es el proyecto de nación, los apoyos a la 4T y el seguimiento de los siguientes sucesores de Andrés Manuel para que continúe todo lo que está sembrando Andrés Manuel. Alma, tienes la palabra. Gracias. Yo considero que no, que precisamente se está reconstruyendo prácticamente de cero el movimiento. La coalición Haremos Historia
como una forma muy distinta de la política tradicional. La política como la capacidad de una sociedad para transformarse. Y aquí es donde la democracia, es decir, el poder del pueblo, cobra todo su sentido. Entonces, yo creo que no, ni siquiera los mejores vestigios de los anteriores regímenes podrían compararse con lo que se tiene que construir. Entonces, ahí es el hecho de que los ciudadanos realmente en esa revolución de las conciencias, pues podamos ir construyendo el sitio que queremos, el sitio de derechos y libertades que nos otorga nuestra Constitución. Entonces, ahí yo creo que no, tenemos que reinventarnos y construir mejores versiones de nosotros mismos. Andrés, tu opinión. Uy, me la pusiste bien facilita. Mira, yo creo que tomar algo como referencia de lo que ya pasó en los partidos, no. Pero sí leer un poquito la historia de esos partidos, ¿no? De lo que fueron y lo que son, para no llegar a ese punto. Pero más que nada, profundizar en que los partidos son meramente el foro o el escenario donde se da el concierto de las ideas, ¿no? Donde uno puede disentir de alguien sin tener que llegar a la violencia, sin tener que llegar al prejuicio. Es simplemente utilizar ese mecanismo, porque ese es el problema que tenemos en el país. La mayoría de la gente no sabe que el partido político es una asociación que es para debatir las ideas, para impulsar proyectos, para sacar adelante con la utopía de una ideología a una nación y ponerse de acuerdo con los demás partidos, que son otro grupo de personas que piensan distintos, pero que debatiendo, dialogando, se puede sacar lo mejor, ¿no? Lo que sirve, lo que interesa. El problema que tenemos ahorita es que no hay ideología. Basta con ver a los de Va por México. A ellos no les interesa la ideología política. Ellos son empresarios que dicen, no, eso no me conviene, quítalo. No estoy de acuerdo. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ese es el problema, que llegamos a ese punto en que los partidos son meramente instrumentos empresariales. No son mecanismos sociales de discusión. Porque no actúan así. Porque si actuaran así, los foros del partido estuvieran abiertos todo el año, todo el mes. Organizándose, hablando de los temas que se debaten. Y no se hace. ¿Por qué? Porque le aprendimos lo malo al PRI moderno, de que llegamos al poder, el partido, ok, ya no son necesarias las asambleas porque ya ganamos. Ahora nosotros somos la cabeza. Ahora nosotros decidimos. Ese es el error fundamental del PRI, del PAN y del PRD. Y va a ser el talón de Aquiles de Morena si Morena no corrige. No puede ser posible que el Partido de la Transformación no sea democrático, porque no lo es. No lo es. Y ¿sabes qué? Se está precisamente, no tanto por herencia, sino porque se pone al servicio de una cúpula. Sí, efectivamente, el detalle es ese, y hay que aventarlo al ruedo del debate diario, todos los días, para que la gente entienda de que si uno no habla, si uno no participa, si uno no dice, volvemos a lo mismo, porque el problema del PRI fue ese, de que los líderes dijeron, no, pues que lo haga el compañero que dirige, y el compañero que dirige hacía sus arreglos, sus enjuagues allá, y luego les decía cualquier cosa, pero en papelito no firmaba nada, no había nada que lo acusara. Y las asambleas y las notas informativas para los militantes, para los simpatizantes, porque esa es otra.
ganan los partidos y dicen, nosotros los militantes ganamos. No. Acuérdense que el grueso del partido siempre va a ser los simpatizantes, que son los que hay que mantener siempre con la vista hacia acá. Hey, acá estoy, mira, estamos haciendo. Hey, ¿para qué? Para que de ahí salga gente para el partido siempre. Y el partido siempre esté en movimiento. Porque de lo contrario, en el mediano plazo va a pasar lo mismo. Va a tener que surgir otro partido nuevo con los mismos problemas con los que veníamos combatiendo al PRI, al PAN y al PRD. Es cuestión de, como dije, de ver un poquito la historia para tomar nota y decir, a ver, espérame, ya estamos igual. Pero el problema es de que el que dirige no lo asume, porque dice, no, ahí está Mario Delgado puede admitir cualquier cosa, menos que es responsable de la falta de democracia en el partido. Citlali puede decir cualquier cosa, pero nunca ha asumido públicamente de que ellos son responsables de que el partido no sea democrático. Hay que verlo así y decirlo así. Pero, eso sí, cuando hay disidentes, dicen, no, es que porque no le tocó, porque esa es la escuela del PRI. Aplastar al que piensa distinto y al que no esté de acuerdo. El problema es que la recicló también Morena, o la reciclaron los que dirigen más bien. Muchas gracias, Andrés. Muy bien explicado de tu parte. Vamos a ver qué le dejaste al maestro Salvador. Salvador, adelante, te toca. Pues son muchos puntos. A mí no me extrañaría, efectivamente, que un día de estos se filtrara un audio donde Mario Delgado negocia o asigna unas gobernaturas, unas candidaturas, hablando igual o peor que Alito. No me extrañaría. ¿Sí? Eso de que no han reconocido que ellos son los responsables de la falta de democracia, pues no. Obviamente que no lo han reconocido ni lo van a reconocer. Mientras Morena siga ganando, van a creer inclusive que es por ellos en parte, aunque es público y obvio y evidente que no están trabajando con las bases, no hacen congresos, no se han preocupado por fortalecer al partido, pues porque ellos están manejando desde la cúpula muchísimo dinero, poder, influencia, relaciones, que son las que valen. Y la ideología, pues, la llevan nomás ahí en el discurso y cuando hace falta. Hablando de ideología, los neoliberales sí tienen ideología y muy clara, y es la libertad. Pero es la libertad para la libertad de mercado. La del zorro en el gallinero, ¿no? La libertad de mercado se llama técnicamente. O sea, decir que que yo quiero hacer una empresa y quiero fabricar plumas y hago plumas y las quiero vender a 25 pesos. Y tu gobierno, no me vengas a decir a mí que hay control de precios y que no las puedo dar más que a 15. Quiero libertad, porque el mercado me dirá si estoy en lo justo o si estoy arriba o si estoy abajo. Y como esa es la ley que rige la economía en gran parte del mundo, la ley del mercado, entonces se considera que es el motor de la economía en el mundo. Y como sí funciona en algunos países, funciona a medias, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el prototipo, ahí se dice que, bueno, si tú tienes libertad de ser millonario, igual que Michael Jordan o Bill Gates, tú tienes libertad, sé emprendedor, ponte a hacer esto y aquello, esfuérzate al máximo. Entonces, por esto los Estados Unidos se dice que no tienen pobres, tienen loser. La gente que no ha sabido esforzarse lo necesario o estudiar lo suficiente o dar el golpe, el bingo, para conseguir fama, fortuna y reconocimiento, que es el sueño americano, definido técnicamente, ¿eh? En eso consiste el sueño americano, en tener reconocimiento, dinero y fama. Gracias.
Bueno, pues muy interesante todas sus aportaciones, como siempre. Yo los he escuchado con otros temas y este tema, pues sí nos deja una apertura, ¿verdad? De lo que tiene que pasar en Morena. Sí tenemos un problema por lo que se han expresado ustedes y por lo que nos hemos expresado en algunos otros medios también sobre Mario Delgado, porque todavía no creemos que Mario Delgado esté pugnando por una democracia participativa para las bases No, y no. los simpatizantes de Morena. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacer? Nosotros como militantes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para cerrar este tema y entrar ya en el otro, en el que sigue, pues nomás quisiera pedirles que me den su última opinión al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que no caer en lo que pasó con el PRI, específicamente en estos días con Alito Moreno? Entonces, volvemos con Alma. Y ahorita te presento, Ernesto, acabas de entrar, yo sé, pero ahorita te presento. Vamos a cerrar este tema y ahorita te presento. Adelante, Alma. Sí, gracias. Pues lo que tenemos que hacer los ciudadanos es avisparnos, expresarnos y pues pensar exactamente qué quieres. Si quieres la libertad que el humanismo te otorga para crecer con la capacidad de hacer el bien, de transformar, de construir, o la otra parte que es la conservadora de los privilegios del egoísmo. Entonces, a partir de esas dos posiciones, que solo son dos, por lo tanto son antagónicas, desde esas dos posiciones fijar la postura y actuar en consecuencia, ser congruentes, porque creo que también algo que nos dejó el neoliberalismo es esa incongruencia, ese ir de un lado a otro, como veletas. Entonces, tomar postura es transformar. Adelante, Andrés, tu última opinión sobre el tema. Híjole, pues me la volviste a poner bien facilita. Eso se trata, de eso se trata. Yo siempre he sostenido en este pequeño foro que lo importante es seguir en el debate, decir lo que piensa, invitar a los demás a que digan lo que piensa sin que lo tenga uno que censurar, Ahí están porque los taquitos, dice algo distinto a lo que queremos escuchar, ¿no? Porque, repito, el debate para eso es, la política para eso es, los partidos para eso son, para ir uno a ese concierto de ideas y decir lo que uno piensa. Ya sabrá la mayoría si se apoya o no lo que uno piensa, ¿no? Porque ahí es donde uno se encuentra si lo que propone verdaderamente la mayoría lo comparte o lo censura. Yo creo que es lo fundamental y el partido tiene que entrar en ese esquema o no será. Ese es el punto. Si el partido no entra en ese esquema de verdadera participación, después del 24 nos volvemos a reunir y platicamos. Ya vaya. Adelante, Salvador, tu opinión para cerrar este tema. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que estamos haciendo. Yo los invito, les propongo que hablemos del presente, no de un futuro hipotético, que deberíamos de hacer esto y que el partido debería de hacer esto. El partido está desligado intencionalmente, no, tengamos malicia. Digo, sí la tenemos, pero hay que decirlo público. El partido está desvinculado intencionalmente de AMLO, de la cúpula, porque ellos están manejando el negocio. Y como los simpatizantes, como dice muy bien Andrés, son los que definen las elecciones, la masa de personas que no están en el partido, que no están pero que apoyan por lo poco o mucho que saben las obras de AMLO. Entonces, hay que seguir lo que estamos haciendo, ser más exigentes, tener más malicia para que este movimiento
pues sea más decente, o un poquito más decente, o mucho, o como debe de ser. Pero es evidente que los responsables son los que ya sabemos, los que están ahí al frente. Ellos son los responsables de la desvinculación del partido. Están manejando el partido como un negocio particular y estoy hablando de Mario Delgado, de Brad, que es su socio, Ujú. de Claudia, que no ha dicho que no ha hecho una declaración que yo sepa respecto a la convención que estamos haciendo los militantes independientemente de la cúpula. Si no toman partido del movimiento que estamos haciendo nosotros, entonces se están desligando desde ahorita. Están diciendo, cúpula, yo estoy contigo, acuérdate. Pero mientras no tomen partido respecto al movimiento que ya es un hecho, entonces ya se están definiendo. Y hablo de todos. Así que no nos sorprenda que mañana o pasado Monreal o Noroña destapen el caño y digan, hay un movimiento que se está dando y la cúpula los está dando. O sea, de que diga lo que ya todos sabemos. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Salvador. Bueno, el tema lo cerramos. Ojalá más adelante con Ricardo se pueda continuar porque es un tema muy interesante de lo que salió a final de cuentas, ¿no? Tenemos otro tema, y este tema va a ser más sencillo, que es el aumento salarial a las Fuerzas Armadas. Yo tengo entendido que el presidente desde un principio dijo que él iba a mejorar los salarios para todo lo que fuera las fuerzas de seguridad. Entonces, hablaba de la policía municipal, estatal, federal, etcétera, ¿no? De repente, pues lo que veo yo es de que sale este aumento salarial hacia las Fuerzas Armadas y veo que cada vez el ejército está más involucrado en lo que debe ser la seguridad y la policía cada vez más olvidada. Entonces, esa es mi opinión. Pero partiendo de ahí, ¿qué opinan ustedes? Por qué ese aumento a las Fuerzas Armadas de nuestro presidente? ¿Por qué nuestro presidente está alabando tanto a las Fuerzas Armadas y les da esta compensación para subir? Entonces, continuamos con este tema ya para finalizar la reunión de hoy. Entonces, Alma, empezamos contigo, adelante. Así es, desde el 19 de mayo el presidente pues anunció ya de manera formal pues que el aumento salarial se va a dar para cuatro sectores, que son los maestros, que son los médicos, que son los soldados, marinos, policías, toda digamos, la fuerza del Estado y todo lo que son los funcionarios, los secretarios del gobierno, los oficinistas y la gente que hace sus funciones al servicio del Estado, ¿no? Los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, ahora se supone que debería aumentar ya los maestros el salario y después siguen los médicos y enfermeras. También se hizo un boom, ¿no? Por contratar a los médicos cubanos, etcétera. Tiene que ver con la desinformación y ahora van pues las Fuerzas Armadas. ¿Por qué, preguntas, por qué tiene que ser este sector uno de los más beneficiados? Están hablando de hasta el 70% de aumento en lo que ya llevamos de la transformación hacia este sector militar y policial. Yo creo que tiene que ver también con el desmantelamiento de la corrupción. Entonces, pues ojalá que este aumento primero se dé y enseguida se opere con ética el deber ser, ¿no? Porque también algunos, pues decimos,
es sospechoso que el ejército y que la marina y estén cobrando una fuerza, la Guardia Nacional simplemente, como un nuevo bloque, ¿no? De estas Fuerzas Armadas, están cobrando bastante territorio en las obras y todo. Entonces, creo que el secreto está en el pueblo uniformado, que le llama el presidente. Entonces, somos pueblo uniformado, somos militares, somos marinos, somos guardias nacionales. Y en ese sentido, también quisiera ser un tanto poética, recuperando la frase de nuestro himno nacional que dice, un soldado en cada hijo de Dios. Entonces, yo ahí le dejo y con eso cierro. Muchas gracias, Alma. Andrés, adelante. Pues me la volviste a poner facilita. Hace años, yo tengo un hermano que es un año mayor que yo, él es sargento retirado. Causamos alta los dos en el ejército cuando éramos chamacones. Desde mi punto de vista, te lo voy a decir, el soldado es el que más mal vive. La gente lo ve bien uniformadito, no le falta nada, pero a nivel familiar vive con una carencia porque es una miseria lo que gana el soldado. El soldado se va el día lunes del 1 de mayo y regresa el día lunes a los 4 meses después a su casa. ¿Y su familia? Batallándole, porque así es la vida del soldado, ¿eh? Y con ese mísero sueldo que le dan, yo creo que ya es un acto de justicia, ¿no? Para nuestras Fuerzas Armadas. Además, no hay que olvidarnos que el soldado no nada más la hace de policía. El soldado también es talachero, que se desfundó en tal lugar, allá va el soldadito a paliar lodo, a acarrear todo lo que se pueda, ayudar a la población civil, y ahí lo trae la Sedena 24/7. El soldadito, a la gente se le olvida si el soldadito anda mojado de sus pies, si comió bien, si durmió bien, si en los operativos lo están durmiendo en el monte de a perrazo. La gente no sabe eso, él nomás ve al soldado, ay, pasan las patrullas, bien cambiaditos, pues claro, es la disciplina, ahí se ve, ¿no? Pero en los actos de justicia a nivel social, al soldado ya tiene muchos, muchos años que lo tienen relegado, lo ven meramente como un aparato de exhibición. Pero el aumento salarial también le va a ayudar a la Sedena a que ya no tenga baja, porque la gente entra con la mejor intención a las Fuerzas Armadas, pero ya de que tiene un tiempo, se da cuenta de que pues no hay mucho para dónde darle. Dice, aguántale 20 años a la Sedena y te vas jubilado. Sí, yo tengo mi hermano, es sargento primero retirado, 11,800 pesos al mes le dan. 23 años de servicio, se aventó toda la guerra de Fox y de Calderón y Peña Nieto. Lastimado de su columna, y aparte tiene que seguir trabajando, porque trabaja. Porque por los 11,800 que le dan al mes, pues no le ajustan. Tiene 2 hijos en la escuela. Y se lo digo desde esa perspectiva. Conocimiento de causa, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces yo creo que es un acto meramente de justicia. No podemos tener unas Fuerzas Armadas de lástima. También tiene que haber dignidad en el servicio. Para todo aquel que quiera ingresar a las Fuerzas Armadas, se sienta orgulloso de pertenecer y que sepa que ahí hay un futuro. Que como bien dice, son 20 años aguantándole 24/7, pero no es tan fácil. Por lo menos que tenga dignidad al final de esos 20 años, que la Sedena le dé una buena pensión, ¿no? Que es lo justo, sino que ni eso. Entonces, yo me manifiesto positivo en el aumento salarial, que aunque no es la gran cosa, de mucho le va a servir. Y también va a incentivar a que aquella gente que ya les andaba yendo el corazoncito por darse de baja o desertarse, a lo mejor recapacitan, ¿no? A lo mejor ya no van a escuchar el canto de las sirenas del narco. Tú ganas 15, yo te pago 20 y 20 para acá. Porque ese es otro problema. Se nos olvida que al soldadito Los Zetas. que se inconforma con lo que la Sedena no le da,
el narco le aplaude y le pone flores, hey, vente aquí, trépate, haces lo mismo, arriesgas la vida, yo te voy a dar 20,000. Y si lo agarran necesitado, allá va a dar. Entonces yo lo veo positivo, que se mejore el aspecto salarial de las Fuerzas Armadas, porque ahí se aplica, si se le aplican a los jueces, magistrados que le dan sus grandiosos sueldos, que para que no se corrompan y ya no agarren dinerito chueco. Entonces, yo creo que muy positivo y acertado el aumento salarial a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Salvador, para terminar este tema. Siguiendo con ¿cómo lo dijiste, Andrés? Con las, o sea, te consta y lo vives, y lo viviste. Claro, conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Yo también tengo conocimiento de causa, soy maestro jubilado. Bueno, de una vez hablo de los maestros. Tiene como 50 años que se le da cada día del maestro un aumento a los maestros. Y se anuncia, obviamente, a nivel nacional y esta vez no fue la excepción, pero sí hubo un poco más de aumento y con más criterio, un criterio más social. Como todo lo que hace AMLO, tiene un criterio más a beneficio de los que ganan menos. Entre paréntesis, y lo digo pues para una referencia, Andrés. Yo soy jubilado y sí, a mí me pagan más del doble de tu familiar. Una referencia, con Claro. respeto, con respeto. Sí, no. No nomás es bueno que entre paréntesis, el discurso de Delfina el día que anunciaron los aumentos, me pareció malo. Me pareció que se paró desde la postura del maestro apóstol, que la sociedad sigue creyendo que los maestros somos apóstoles sociales. Y muchos maestros se lo creen. Y dentro de esa creencia hay muchos mitos que generan mala calidad en la educación. Uh-huh. Yo al menos desde hace 30 años, más o menos, o 25, lo que sea, abiertamente yo me declaraba con mis compañeros que yo no soy apóstol del social, yo soy científico del aprendizaje. Y por eso estudiaba, hice licenciatura, maestría, etcétera, etcétera. No apóstol, porque está muy engañosa esa palabra. Hay mucha impreparación, ¿eh? En los No tiene maestros. nada que ver con lo pedagógico, ¿no? Es más bien a lo religioso. Y ahí está Delfina diciendo que el maestro se paga con el agradecimiento de un alumno después de trabajar 25 años con un bajo salario. Esa es demagogia, esa es casi una burla. Yo esperaba un discurso breve y más conceptuoso. En fin, me paso con las Fuerzas Armadas. No nomás es positivo, es necesario y estratégico, porque en este momento la seguridad que hay en el país, aunque sea pobretona, se debe en buena parte a la disciplina y sentido del honor que tiene el ejército. Por algo se le pasó la estafeta al ejército en buena parte de la seguridad nacional, porque las policías estatales y municipales ya estaba probado que estaban infiltradas, formaban parte de los cárteles, ¿no? Son la delincuencia. Dilo así. Sí. Bueno, entonces, y a propósito de la seguridad, también quiero hacer un comentario. Hace 8 días o algo así que anunció AMLO y enfrente de Claudia y otras personas, la de seguridad, que estaba bajando el porcentaje de delitos, lo cual es muy bueno, por supuesto, ¿verdad? Y yo vi que Claudia, como habló de que en la Ciudad de México estaba bajando el porcentaje de delitos, de cierta clase de delitos, secuestros y no sé qué más, lo cual es bueno, sin duda. Vi a Claudia sonriente y ese es una falta de tacto político y social y moral y psicológico. Pero si te dicen que
Ya ahorita nada más se roban 80 carros al día y hace medio año se robaban 120. No debes de reírte, amigo. Ujú. O sea, ahí se le fueron las patas, con perdón de la palabra, sí, por su imagen. Como todos vemos, ya tiene como un año que ya se viste mejor, ya no anda con pants y tenis, etcétera, porque ya es presidenciable. Pero esas actitudes, ojo, no te puedes reír cuando están hablando de secuestrados. No te puedes reír. Gracias. Sí, Pues muchas gracias, a menos de que quieran agregar le algo. quiero abonar lo que dijo el profe al último, Adelante, don adelante. Héctor. Es eso, profe. Esa vieja escuela política de banalizar las cosas, de decir, yo lo hago mal, pero lo hago mejor que él, ¿eh? Eso, es esa vieja política. Y yo no me quería meter ahí, ¿verdad? Pero esa señora no tiene oficio político. Dice que tienen quién sabe qué tantos años y su oficio político no se le ve, no tiene modo. Y bien dices, desafortunadamente, el presidente todavía está rodeado de esa gente que son capaces de simular. Espérame. Ya es cumpleaños de mi tío Coqui. Bueno, ya me interrumpieron, pero ahorita voy. El detalle es ese, de que lo banalizan. Creen que los números de seguridad es algo para alegrarse que bajen 2 puntos, cuando no debería de existir. ¿No? Siéntete alegre cuando digas, aquí no hay un solo robo, ¿eh? Aquí no hay un solo robo sin castigo. Y ni Aquí no así se te me va puedes reír. nadie. Y ni así te Claro. puedes reír. Sí, pero es esa vieja costumbre, ¿Eh? es esa vieja lógica política, ¿no? De alegrarse porque a ti te va menos peor, ¿sí? Entonces es ese, bien, como bien lo dices, esa incongruencia, esa falta de oficio político, le digo yo siempre, ¿no? Que deberían de estar mejor preparados y no lo están. Pero eso sí, quieren la silla, como si fuera gobernar la república un acto de espectacularidad, como si nosotros fuéramos simplemente aplaudidores. Hasta ahí le voy a dejar. Pues sí, pues muchas gracias, como les digo, a nombre de Ricardo Valdés, el titular de este foro que ustedes participan cada semana. Yo por mi parte quiero agradecerles el que me hayan permitido, ¿verdad?, moderar con ustedes y entrar en estos temas tan interesantes, ¿verdad?, como lo que pasa en un partido como el PRI por unos audios que se colaron y lo que es el aumento de salario a las Fuerzas Armadas. Les agradezco mucho que me hayan permitido estar con ustedes. Alma, te deseo todo lo mejor, porque en el Estado de México las cosas se compongan y por allá nos veremos algún día en ese estado tan bonito, en ese estado tan progresista que yo lo he visitado y recorrido en muchas de sus partes, tanto para comer como para vestirme en Chinconcuac, como para ver alguna corrida de toros, algún partido de fútbol y otras cosas que nos da tu estado. Hasta mi novia que tuve en Tlalnepantla en aquellas épocas. Agradezco a todos ustedes. Alma, muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Y maestro Salvador, mi querido amigo y compañero, te agradezco mucho. Nombre. Y nos vemos pronto. Y muchas Claro. gracias. Estamos por finalizar Hombre, gracias esta a usted. reunión. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias por su atención. Buenas noches, camaradas. Que siga siendo la transformación una realidad. Gracias. Alma, buenas noches.